Estamos en una serie de escuela dominical que hemos titulado Escudriñad las Escrituras, basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que aparecen en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que la Biblia no se puede leer como cualquier otro libro. Estamos llamados a escudriñar, es decir, a investigar, a estudiarlas, pero hay maneras correctas de hacerlo y maneras incorrectas que nos llevan al error. Entonces eso es lo que hemos estado estudiando. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la carta a los Hebreos, capítulo 8. En el capítulo 8, que se está hablando sobre el sacerdocio levítico, al llegar al versículo 5, se nos dice lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De este versículo lo que quisiera que nos quede en mente es figura y sombra. Todo ese pacto antiguo con su sacerdocio y con sus múltiples ritos eran figura y sombra de algo. Vayamos al capítulo 10, versículo 1 y leamos esto. El mismo Hebreos 10.1 dice: porque la ley, teniendo, otra vez la palabra, oiga, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Bueno, el tema es amplio ahí, pero lo que quiero es que escuchen esa palabra, sombras y figuras. ¿Entendemos que es una sombra? Si la luz es suficiente, la sombra es más definida. Es decir, si yo puedo estar en un lugar y veo una sombra acercarse, yo puedo determinar por esa sombra si la que se está acercando es mi esposa o mi hija, más o menos, porque yo en la sombra hay algo que identifica a ellas. No es igual a ellas, pero me las identifica. Bueno, esa es la idea que se nos está diciendo. Entonces debemos entender que la Sagrada Escritura nos presenta mucho por medio de símbolos y de tipos. Entonces hoy vamos a estudiar qué es los símbolos y los tipos en la interpretación de la Biblia. Lo primero que tenemos que tener bien claro es que Dios se ha revelado a sí mismo por medio de palabras. Esas palabras están registradas aquí y, como insisto, este no es como ningún otro libro, es la palabra de Dios, que aunque son muchos libros, es un solo libro con un solo autor y un solo tema. Pero también Dios se ha revelado por medio de hechos, cosas que sucedieron, y este libro nos dice lo que sucedió y nos ayuda a entender qué significa eso que sucedió, qué simboliza. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, no se trata simplemente de leer y entender el relato y ahí llegó, hasta ahí se terminó. No, tenemos que entender qué significa ese relato, por qué Dios quiso que ese relato que leemos en la Biblia quedara registrado. Necesitamos descubrir entonces el significado, por decirlo así, escondido en los hechos que se presentan. ¿Y qué es lo que quiero yo? Al final, ¿qué es lo que ando buscando? La conexión con Cristo, porque eso es la base de nuestro estudio. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, en el estudio de la palabra de Dios, vamos a los relatos, estudiamos lo que significa y vemos dónde está esto, dónde está la conexión de esto que hemos leído con Jesucristo, que es el centro de toda la Escritura. Recuerden que
también les dijo así Jesucristo a aquellos que iban camino a Emaús, cuando Él ya estaba resucitado y aquellos iban apesadumbrados sin entender lo que estaba pasando. Y la Biblia dice que Él les explicó por Moisés y por los profetas lo que decían de Él. Entonces eran creyentes judíos. ¿Cuántas veces habían leído las Escrituras pero no podían hacer la conexión con el Mesías? Básicamente quisiera que sepamos que un símbolo es una señal que puede apuntar a algo tanto del pasado como del presente o del futuro. Es una señal, le tiene que servir a usted para apuntar hacia algo. Y tiene entonces una enseñanza moral. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, vamos a tratar de ver estas cosas con ejemplos. Cuando nosotros llegamos a Génesis 32, los versículos 24 a 32 nos describen que Jacob tuvo una lucha con un varón, nada más se sabe. Después se sabe que es el ángel de Jehová, pero ahí dice que luchó con un varón. ¿Para qué la Biblia nos dice eso? ¿Qué significado tiene? Bueno, ella misma, por eso es que tenemos que ser asiduos lectores de la Sagrada Escritura. Pero ella misma nos da más significado y podemos ir al profeta Oseas en el capítulo 12 y describe eso que le pasó a Jacob un poco más. Y nos dice así, Oseas 12:2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Oigan, el versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Ven al profeta diciendo que eso que le pasó a Jacob tiene un significado mucho más amplio. Oigan lo que dice. Dice que allí lloró y le rogó. El Jacob que vimos hasta ahí era una persona que dependía de sí mismo. Acuérdense que era un tramposo, él quería conseguir las cosas por sus medios. Y Dios lo hace llegar en ese punto a desfallecer de sí mismo y a decir, yo no puedo. Y Dios le hace ver que él no puede. Y lo hace, ¿qué dice? Llorar y rogar. Bueno, entonces ya vemos que en el relato no es simplemente que ya leí que él tuvo una lucha con un ángel ya. No, eso tiene un significado. Y el mismo profeta nos está diciendo. Y después de entender bien ese significado, nosotros comenzamos a buscar las aplicaciones. Porque eso le sucedió a Jacob, pero ¿tendrá que ver algo con nosotros? Un tipo entonces, ahora diferente, es una señal, o más bien algo que enseña o predice la realización de alguna verdad. Entonces, hay cosas que leemos en el Antiguo Testamento, cosas, personas, ritos que son tipos. Oigan esa palabra tipo. De ahí viene, la palabra tipografía, ya casi no se usa eso, pero es como se imprimía. Usted tiene los tipos y con el tipo imprime. El tipo es ese, el modelo de la letra que se imprime en el papel. Entonces eso es la idea que se está queriendo decir, que muchas cosas, ritos, personas y cosas del antiguo pacto son tipos que nos revelan a Jesucristo. Entonces podemos, no voy a entrar en detalle, pero tienen que repasar lo que ustedes han leído de la Biblia. Adán es el representante de la humanidad. En la epístola a los Romanos vemos al apóstol Pablo diciendo que hay un segundo Adán. Entonces quiere decir que ese primer Adán era un tipo. ¿Por qué? Porque él tenía que, primero recibía de Dios las palabras, como decía ayer el pastor Eduardo, fue el primer profeta, porque recibió palabra de Dios Adán. Y Cristo es el verdadero profeta. Entonces apunta a él. Ese primer Adán tenía que enseñorear sobre todo. No lo cumplió.
pero el segundo Adán sí lo cumple. El que vemos relatado en el Salmo 8 que dice, todas las cosas pusiste bajo sus pies. Y al leer Hebreos vemos que no se trata del ser humano como tal porque falló, pero aquí hay uno que se hizo humano y que sí dominó sobre todo, porque finalmente al ascender al cielo Jesucristo dice, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo? Se ha cumplido en él lo que se le asignó a Adán. Señoread sobre toda la creación. Ven, entonces en ese sentido Adán es un tipo de Cristo. Obviamente no en su pecado, ya eso lo habíamos visto, pero bueno, José, el hijo de Jacob, y vemos la historia de José, menospreciado por sus hermanos, vendido por sus hermanos a los madianitas, llevado como esclavo a Egipto, sirviéndole a este egipcio Potifar, luego en la cárcel. Todas esas penurias le pasan a un hombre, pero ese hombre luego es exaltado a la diestra del rey, tanto que Faraón dice, ese es, o sea, sin que José hable no se mueve una persona en Egipto. Bueno, hay un tipo, hay algo que nos está hablando de Cristo. Tenemos que saber encontrarlo. La Biblia nos dice claramente que Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esas fueron las cosas que podemos ver en la vida de José y después su exaltación. Entonces, vemos que Dios desde ahí nos estaba dando tipos del Mesías. Cuando no entendemos esto, cuando no se tiene ese enfoque cristocéntrico, la interpretación se vuelve antropocéntrica. Entonces, por ejemplo, en lugar de ver en José a Cristo, la gente ellos creen que ellos son José. Y al ver a Moisés, creen que ellos son Moisés. No, nosotros somos el pueblo rebelde de Israel. Y Moisés el libertador. Entonces, ahí Dios nos está hablando de muchas maneras tipológicas. Nosotros vemos a ese pueblo esclavizado en Egipto. Vemos al faraón endurecido que no los quiere dejar ir. Y vemos al libertador. Vemos y tenemos que hacer esa conexión con Cristo, centrado en Jesucristo el libertador. Claro, no es difícil ver que ese faraón que no quiere soltar a sus esclavos es Satanás. Y el pecado que nos tiene ahí no nos quiere dejar servir a Dios con libertad. Si no entendemos esto, creemos entonces que de lo que está hablando es de la justicia social, de que tiene que haber caudillos en los países, todas esas cosas. El Cordero Pascual. Entonces se dice en el Éxodo que para la última plaga Dios prometió que si él veía la sangre del cordero, que se había explicado que cada familia tenía que inmolar un cordero y pintar los dinteles y postes de sus casas con esa sangre, dice, veré la sangre y no dejaré entrar al destructor. Bueno, ¿quién es ese cordero? ¿A quién tipificaba? A Cristo. Y hay muchísimo más que decir precioso ahí. Pero entonces viene todo el peregrinaje de Israel. Esto lo estamos diciendo en base de aquello que habíamos leído de 1 Corintios 10, que dice, todas esas cosas se escribieron para que nosotros tomemos enseñanza de lo que pasó. Josué es el que finalmente lleva al pueblo de Dios, Israel, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Quién es el que nos va a llevar finalmente al reino de Dios? Jesucristo. Ese es nuestro Josué. David. Entonces en David vemos, recordemos un poquito la historia de David. David primero sufrió mucho
antes. Ya él era rey, estaba ungido como rey por el profeta Samuel. Y sin embargo, pasaron muchos años hasta que él realmente tomó el reino y fue reconocido como el rey que Dios había puesto, pero pasó muchas penurias. Pero ese fue el que dio la cara por el pueblo de Dios. Si nosotros no interpretamos la Biblia centrada en Cristo, vuelvo a decir, usted se cree que usted es David y que usted es el que está venciendo gigantes. ¿Ven el enfoque diferente? Ese David es Jesucristo. Nosotros somos el pueblo cobarde que estaba allá, que nadie quería venir a enfrentar al enemigo. Y ese, nuestro libertador, David, entonces también tuvo que pasar por muchas penurias antes de ser reconocido como rey. Él tipifica lo de Cristo. Cristo viene, se humilla, toma forma de siervo, es menospreciado, etc., hasta que es ascendido a la diestra del Padre como rey también. Salomón. Dios habla de maneras muy especiales cuando se refiere a Salomón, que ahí evidentemente no podemos pensar que habla realmente de Salomón. Tiene que estar hablando de alguien más, porque dice, es mi hijo, y yo nunca quitaré mi misericordia de él, y le extenderé su reino para siempre. Entonces nosotros vemos, Dios está hablando, sí, en un sentido de Salomón, pero está diciendo cosas que van más allá de Salomón. Jesucristo. Entonces, hasta aquí son así muy rápido, los pasé por tipos, pero así es como nosotros tenemos que leer la Biblia e interpretarla, viendo cuáles son los símbolos, cuáles son los tipos. Ahora, nosotros no los inventamos, tiene que haber un parecido que Dios mismo lo puso ahí, entre eso que creo que es un tipo y el antitipo que es Jesucristo. Ahora, siempre existe la posibilidad de errar. Recuerden que somos torpes y si nosotros lo hacemos en sabiduría humana, vamos a equivocarnos al interpretar esos símbolos o esos tipos de la Sagrada Escritura. Siempre debemos tener un marco bíblico, es decir, la Biblia es la que me enmarca hasta dónde yo puedo llegar. Entonces, por ejemplo, nosotros leemos en Números 21:8 el relato del castigo que Dios envió por la murmuración del pueblo de Israel de serpientes que mordían al pueblo y morían. Y Dios le dice a Moisés que haga un asta y ponga una serpiente de bronce y que las personas que vean a esa serpiente serán curadas de la mordedura. Nosotros luego leemos en Juan 3:14 las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esto. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que está bastante sencilla la conexión, ¿verdad? El pueblo de Moisés, el pueblo de Israel, mordido por las serpientes, Moisés levanta esa asta, ellos ven y son sanados. Y ahora dice Jesucristo que hay una conexión, que de esa misma manera el Hijo de Dios, Jesucristo, iba a ser levantado para que el que cree en Él. Vemos que hay tipo y antitipo, vemos algo claro. Pero algunos van un poco más allá. Y pensémoslo así. No es que sea a veces grave, a veces sí lo es, pero es ir más allá de lo que la Escritura nos dice. Entonces, alguien pudiera interpretar, según leí, que por qué esa serpiente era de bronce y no de oro. Y que por esta fue la razón que es de bronce, porque el bronce no sé qué, y me entienden, comienza a ser ya más allá de lo que la Escritura nos dice, y a fantasear. Bueno, a veces pueden decir algunas cosas que dice, wow, yo nunca lo había visto así, pero lo que quiero decirles es, estaríamos yendo más allá. Posiblemente el que interpreta eso tiene buena intención de sacar aplicaciones, pero seamos cuidadosos.
Este cuidado tiene que ver con nuestro respeto por la Sagrada Escritura. No vamos a meterle significados a la Biblia que no salen naturalmente de ella y que no es apoyado por otras partes de las Escrituras. Porque si hiciéramos eso, hermanos, como les decía, cualquier locura podemos sacar de la Biblia. Y algunas malas interpretaciones. Entonces, vea, lo que les decía es esto, que debe haber un parecido divinamente ordenado, que fue Dios que escogió eso para que entendiéramos la relación entre el tipo y el antitipo. Si no, vamos a errar en cuanto a la interpretación de símbolos y tipos, como les decía. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la interpretación del catolicismo romano con respecto al sistema sacerdotal. El catolicismo romano razona de esta manera: ven el sacerdocio del Antiguo Testamento y ellos lo ven como un antitipo del sacerdocio para el Nuevo Testamento. Y ven a ese sumo sacerdote que había en el Antiguo Testamento como un antitipo del papado. Ahora, ¿cómo pasa esto? Por no estar sumergidos en las Sagradas Escrituras, porque si lo hicieran, verían que no concuerda. Recuerden que una de las reglas era: no podemos poner a la Escritura contra la Escritura, tenemos que tener concordancia y armonía. Entonces nosotros vemos en Hebreos 7:11 que dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ya sabemos que no, dice, porque bajo él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces lo primero que está diciendo es: el sacerdocio levítico cesó, pero Dios levanta un sacerdocio que ahora lo asocia a aquel sacerdote rey del que se nos habla en Génesis, Melquisedec. Sacerdote del Dios Altísimo y Rey de paz. Y en los versículos 12 y 24 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y en el 24, mas ahora hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Eso es lo que cambia todo, que no es como aquel sacerdocio que era mutable, que tenía que volver otro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque se murió el anterior. Pero este sacerdocio nuevo, en el cual Jesucristo es el sumo sacerdote, como Él no muere nunca, no tiene que ser cambiado por nadie más. Él es el sumo sacerdote para siempre. Ve, si supieran y si leyeran esto, entonces no serían tentados a justificar el que hoy tengan sacerdotes en la iglesia. Bien, vamos a tener un poquito de práctica hasta donde les voy a decir, ya pronto terminamos la serie, porque no era una serie como muy profunda, pero por lo menos para que tengamos las herramientas básicas y las reglas de interpretación. Entonces, hoy vamos a ver esto de tipos y símbolos, si Dios lo permite. Dio en 8 las reglas básicas de interpretación de la profecía y de los salmos, y ahí terminaríamos la serie. Bueno, entonces, vamos a ver algunos ejemplos para interpretar. La Biblia nos cuenta en Éxodo 13:21 que había una columna de nube y de fuego. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Bien? Ahora, entonces, recordemos, nosotros cuando leemos lo que la Biblia relata como hechos históricos, no dudamos ni por un momento de que sucedió como la Biblia dice. El liberalismo dice, no, ahí dice eso, pero lo que significaba es porque ellos no creen en nada milagroso. Pero nosotros sabemos que verdaderamente era una nube, una columna de nube y una columna de fuego con la que Dios guiaba. Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, seguimos leyendo la Biblia y encontramos en Números
capítulo 9, versículo 22. Más datos con respecto a esa nube que dice así: o si 2 días, bueno, voy a leer desde el 21, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían más. Y no se movían, dice, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová le había dicho por medio de Moisés. Entonces interpretamos. ¿Hay algo aquí simbólico? ¿Estará Dios diciéndonos algo de la manera que Él trató con Israel? Bueno, sabemos que esa columna de nube y columna de fuego era una evidencia de la presencia de Dios con ellos. Dios está con su pueblo, pero Dios guía a su pueblo y su pueblo tiene que tener esa disposición de decirle: haremos las cosas como Dios dice y cuando Dios dice. Recuerden lo que dijo el primer versículo que leí. Se le dice a Moisés: todo hágalo conforme al modelo que usted vio. Por eso nos da tantísimo, bueno, lo vimos en el pasado, pero lo vuelvo a recordar. Nosotros no podemos innovar en el culto a Dios, es prohibido. Tenemos que procurar no hacer nada que Dios no haya mandado, porque dañamos el culto a Dios con nuestras innovaciones, y nosotros vimos eso. Pero entonces vemos aquí su presencia, y si no se mueve, nosotros no nos movemos. ¿Vivimos así? ¿Ven la interpretación? Sí, tiene que ver con nosotros, iglesia de Dios. Deberíamos ser así. Si Dios no nos da visto bueno para caminar, aquí nos quedamos. Que Él nos dirige, esa dependencia de Él, y no así. Pero hoy en día la gente no hace así. La aplicación sería: la nube no se ha movido, no se mueva usted. Ah, no, pero yo quiero hoy moverme. O al revés, dice Dios que caminemos. No, pero yo no quiero caminar. Nosotros nos sometemos como pueblo de Dios y deberíamos, como Israel se sometió al movimiento de la nube. ¿Cómo interpretaríamos la incredulidad de Israel en Cades Barnea, que se describe en Números 14? Sabemos que fue real eso que ocurrió. Mandaron espías, 12, 10 incrédulos dijeron: no se va a poder conquistar la tierra. 2 dijeron: Dios nos puede dar la victoria. ¿Tiene eso alguna aplicación para nosotros? El paso del Jordán. Bueno, insisto, cuando la Biblia dice que pasaron en seco y que las aguas del Jordán se dividieron, eso es lo que sucedió. Esa es la interpretación literal, porque eso es lo que sucedió. Pero tiene un mensaje también para nosotros. La mayoría de comentaristas y de compositores de himnos han hecho esa conexión entre ese Jordán y la muerte. ¿Por qué? Porque peregrinaron y peregrinaron por el desierto, y llega el momento de pasar a la tierra prometida. Pero antes de pasar hay que pasar el Jordán. Entonces muchos dicen: así nos va a tocar a la mayoría de nosotros tener que morir, pasar ese Jordán para llegar a la tierra prometida. Y aquí otro ejemplo, pero que ya entonces comienzan a complicarse, el libro del profeta Ezequiel. Tal vez de hoy en 8 pueda ampliar un poquito más en él, pero es un profeta y está viendo visiones. Y en el capítulo 37 de su profecía, él ve un valle de huesos, de muertos. Y huesos, dice, secos. O sea, ahí muertos de mucho tiempo.
Y Dios le manda a que profetice para que de esos huesos, es decir, para que esos huesos se junten, luego tengan carne, piel y se haga un gran ejército. Dios está diciendo algo. Por eso les digo que debemos ser cuidadosos. Lo principal que nos está diciendo, creo que es evidente, es que Dios, de lo que está muerto completamente, Él da vida. Él tiene el poder. El Espíritu Santo dice, porque llama al viento, al Espíritu Santo, que sople y dé vida a aquellos, ¿verdad? Entonces lo primero es esto, pasar de muerte a vida. Nosotros interpretamos que esa es la obra del Espíritu Santo cuando despierta los corazones de los escogidos de Dios para que dejen de estar muertos espirituales y vivan ahora y sean un ejército para Dios. Pero otros han interpretado, pero por presuposiciones que tienen, que esos huesos muertos es el pueblo de Israel cuando se volvió a hacer una nación en 1948. Usted ve las dos interpretaciones y usted dice, ¿cuál es más natural? ¿Cuál es más cercana a lo que la Sagrada Escritura nos dice? Porque para la otra usted necesita muchas presuposiciones. Las vestiduras, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Nosotros vemos en Zacarías 3 una visión y vemos a un hombre llamado Josué, que era sumo sacerdote en aquel momento. Y según la visión, él está vestido de ropas viles, que significa ropas andrajosas. Y dice que a su derecha estaba Satanás para acusarlo. Pero dice que el ángel de Jehová le dice, quítenle las vestiduras viles. Y lo vistieron de ropas de gala. Bueno, eso es una visión. ¿Qué significa para nosotros? La Biblia nos da muchos más datos en otras partes de la Biblia de lo que significa las vestiduras. Y entonces juntamos todos esos datos de otros profetas, de otros escritores, y entonces vemos que la vestidura es la justicia. Isaías dice, con manto de justicia me vistió. Entonces, ¿qué está representando ahí? Las vestiduras viles es su condición delante de Dios, su justicia propia que no vale para nada, que según el profeta Isaías son trapo de inmundicia. Pero cuando por la fe en Jesucristo recibimos la justificación, entonces esas vestiduras viles son quitadas, como fue del sacerdote Josué, y le ponen unas vestiduras de gala. Y esas son las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Esto está apoyado por todos los otros relatos que nos hablan de vestiduras, porque cuando ustedes leen en el Apocalipsis dice, y vi una multitud que nadie podía contar, los redimidos, con ropas blancas. Esas son las vestiduras. ¿Ven? Entonces no se fuerzan los significados, sino que si con suficiente información bíblica la Biblia interpreta la Biblia. Si nosotros leemos el relato de Cristo limpiando el templo, Juan capítulo 2, los versículos del 13 al 25 dicen, bueno, ahí se describe entonces, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Hay algo más que simplemente parar ese desorden que había ahí? ¿O está el Señor diciéndonos algo más? Porque en el profeta Malaquías dice, vendrá el Señor a su templo. Se está cumpliendo una profecía y Él
va a hacer eso, Él va a limpiar. Bueno, tiene una enseñanza para nosotros también. Cuando nosotros por torpeza o desobediencia caemos en esto, que la casa de Dios se ha vuelto casa de mercado, o como Jesucristo también le llamó, cueva de ladrones, tenemos que creer que Él puede venir a limpiar también su casa. Pero está apoyado por otras partes de la Escritura, porque el apóstol Pedro dice, es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Quiere decir que eso se unen esos datos para decirnos que es una correcta interpretación de la necesidad de la limpieza de la casa de Dios. Limpieza de todas las impurezas del pecado con que la hemos contaminado. La curación del ciego de nacimiento que se describe en Juan 9. Leemos eso y sabemos que Jesucristo verdaderamente le dio la vista a un ciego. Pero ese, junto con los demás milagros, si solamente aprendemos el relato, quedamos cortos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué quiso Dios que ese relato específico quedara registrado? ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, la ceguera. Y Él lo describe muy claramente ahí. Porque cuando los fariseos dicen, entonces nosotros también somos ciegos. Si fuerais ciegos, les dice Jesús, no tendríais pecado. Pero porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, entonces hay una lección más allá de simplemente leer que Cristo sanó a un ciego. Ese ciego después tiene un encuentro con Jesucristo y cuando Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Qué dice el ciego? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Le has visto? El que habla contigo, Él es. ¿Qué dice? ¿Qué ocurrió? Se postró y adoró. Hermanos, así se estudia la Biblia. Pero, lamentablemente, nuestra tendencia es simplemente llenarnos de información, leer la porción que le tocó leer, tomar los datos, aprendérselos sin esa interpretación que solo con el auxilio del Espíritu Santo se puede. ¿Recuerdan la primera lección que dijimos, los 3 elementos para poder estudiar bien la Biblia? Humildad, honestidad y el auxilio del Espíritu Santo. Si no nos acercamos a la Biblia con humildad, creyendo que de veras Dios tiene mucho que corregirnos, no va a ser posible. Si no somos honestos y solo vamos a las partes de la Biblia que nos parecen bien y que nos agradan, no vamos a tener provecho. Y si no pedimos en oración el auxilio del Espíritu Santo, no podrá ser hecho. Lo mismo con la resurrección de Lázaro. Vemos el relato, sabemos lo que pasó, pero ¿cuál es el significado? No podemos quedarnos simplemente con que Jesús resucitó a un muerto. ¿Qué significa eso? ¿Le ha resucitado Él a usted? Eso es lo que necesita responderse. Y así, parte por parte, vemos que cuando el Espíritu Santo viene en Hechos, que se describe en Hechos 2, se describe lo que realmente sucedió. Si ustedes me oyen intensificar mucho esto es porque los liberales no interpretan así la Biblia. Nosotros creemos cada cosa que la Biblia dice como está escrito. Así lo aceptamos, pero vamos aún más allá en su significado espiritual. Eso tiene un significado. El Espíritu Santo vino y les dio la capacidad de hablar en diversas lenguas, idiomas diferentes. Y eso tiene un significado. Se ha abierto la puerta a personas de toda tribu y pueblo y lengua y nación para que todos los que creen en Jesús ahora tienen entrada al reino de Dios sin importar ya no solo los judíos como antes, sino de toda tribu y pueblo y lengua y nación, y eso lo vemos cumplido en el Apocalipsis. Vamos a tener el receso, que el Señor los bendiga.